Recuerdo cuando nos sacaron a nosotras, me acuerdo la cara de tranquilidad de la persona que estaba arriba del techo del tractor, bajándonos a nosotras desde el balcón. Mirábamos bastante aterradas, que corría un río por la vereda y la confianza que alguien le dio a 4 nenas para poder sacarlas de ahí. A fines de abril del año 1980 ocurrió una de las inundaciones más importantes de Olavarría. No sería la única del siglo XX, pero sí se convertiría en la más grande, impactante y trágica de la historia de la ciudad. Soy César Ederi y esto es La Inundación del 80, un podcast documental que relata, a través de distintos testimonios, los hechos ocurridos a fines de abril de 1980 en la ciudad de Olavarría. Episodio 2, lunes 28 de abril de 1980. Sálvese quien pueda. Parecía haber una leve mejoría en las condiciones generales hacia la primera parte del día 28, lo cual fue un atisbo de esperanza que pronto cayó, porque ese día llovieron 215 milímetros y la desazón fue absoluta la madrugada del 29, del martes, donde todos los servicios se cortaron, Radio Olavarría dejó de transmitir y fue el pico del fenómeno. Entre cantidad de evacuados, milimetraje de precipitaciones y la desolación de la ciudad. Marcos Rodríguez es divulgador de la historia de Olavarría y referente del blog Olavarría del Ayer. Ya lo escuchamos en el capítulo anterior. Ahora nos adentra en aquel lunes 28 de abril de 1980 para contarnos sobre uno de los grandes temas de la inundación del 80, los evacuados y las localidades. Las localidades fueron un centro importante de evacuados. En el pico de la inundación del 80 hubieron unos 42 centros de evacuados. Y hacia las localidades, especialmente y principalmente Sierras Bayas y Loma Negra, a las escuelas de la localidad, a los clubes de la localidad, fueron varios miles de evacuados. Estamos hablando de en el pico de la inundación del fenómeno excepcional que fue en 1980, redondeando 50.000 evacuados. Entre oficiales, autoevacuados, sobre una población de una ciudad, en ese momento, de un casco urbano que rondaba los 70.000 habitantes. Estamos hablando de un fenómeno de unas proporciones inusitadas. Las primeras decisiones que se tomaron fueron a las apuradas y con mucha incredulidad y pensando que era algo del momento, que el arroyo así como salió iba a volver enseguida. Los primeros 2 días con sus noches los pasamos en casa. El agua subió rapidísimo, un matrimonio de vecinos subió a quedarse con nosotros en casa, papá ayudó a otros vecinos a llegar hasta la casa de sus hijos y nos quedamos en casa, nosotros 7, 5 hermanas, la más chica tenía 1 mes en ese momento, papá, mamá, mis vecinos y mi abuelo, que llegó caminando por los techos al atardecer de ese día con una linterna. Escuchamos a Milagros Maceo, vecina de Pueblo Nuevo, hablar sobre cierta incredulidad, pero también incluir un concepto que se repetiría bastante en la inundación: tener que autoevacuarse. Vi a la vuelta de casa y como no pudo salir por la puerta, salió por el techo y se quedó en casa, así que éramos 10. Esa noche dormimos en un vagón del ferrocarril, con comida hecha por gente del ejército. Al otro día en un camión, en la caja de un camión, nos llevaron a toda la familia a Sierras Bayas. Y uno lo agradece porque en realidad la cuestión era salir de la situación en la cual estábamos. Beto Busecki es periodista de nuestra ciudad y en 1980 era vecino de San Vicente. Salir de la situación fue para muchos olavarrienses ir a la zona de las localidades. Nos llevaron a Sierras Bayas y dormimos en el gimnasio del Club Sierras Bayas, arriba de cajones, de unos cajoncitos chiquititos donde vienen las barras de soldar. Ese fue nuestro colchón yo lo que recuerdo es que volví a mi casa un jueves. Yo calculo que estaríamos arriba de los 70, 80 centímetros ese domingo. Sí, el domingo ese el agua se mantuvo como, diría, 1 metro. Lo que pasa que después siguió lloviendo. Y llovió y llovió una noche muy intensamente, que fue la última noche donde
digamos, de la gran lluvia, que es esa donde el agua llega hasta allí arriba. Tal como explica Analía Umpierres, vecina en ese momento del barrio Pueblo Nuevo, la lluvia constante de aquel lunes hizo que el agua no pare de subir y llegue a los casi 3 metros dentro de su casa familiar. Yo recuerdo que mi papá bajó, buscó alimentos que estaban en la parte alta de las alacenas. Incluso un día salió a ver si conseguía y trajo cosas, caminando entre medio del agua, para el lado del Provincial, y trajo algunos alimentos frescos. Lo primero que hizo mi mamá fue llenar las bañaderas con agua para tener agua potable. Mi papá abrió una de las hojas del portón de abajo de la entrada de casa y la ató con un alambre para dejarla abierta por si teníamos que salir y la corriente no nos dejaba abrir la puerta. Y el agua en mi barrio llegó a más de 2 metros de altura. Lo que sí recuerdo que cuando dormí en el ferrocarril, la estación no tenía agua y la avenida Pringles no tenía agua. Yo creo que los últimos vestigios de agua tal vez se pudieron haber dado en la calle 9 de Julio. Una de las cosas que sucedió es que las calles perpendiculares eran muy lentas en la circulación del agua. En las calles que eran paralelas al arroyo, el agua corría muy rápido y arrastraba coches y arrastraba cosas que veíamos pasar. Al tercer día ya el agua estaba altísima. Papás deciden que saliéramos de ahí. Los vecinos y mi abuelo se quedan en casa. Nosotras nos evacuaron con un tractor, sacándonos por el balcón hacia el techo del tractor. Nos llevaron a la casa de mi tía, que estaba en una zona donde no llegaba el agua, pero a la noche empezó a llegar el agua y nos fuimos al Colegio San Antonio. Estuvimos ahí en el colegio, no me acuerdo si 2 o 3 días evacuados con un montón de gente. Había muchos familiares míos, entonces estábamos en familia. No recuerdo esos días como algo triste, me acuerdo de juegos, de canciones a la luz de las velas. Tengo el recuerdo de dormir en el piso, en colchones, que hacíamos fila para ir al baño. Recuerdo comer naranjas que alguien pescaba porque ahí cerca había una distribuidora de frutas y verduras. Me acuerdo perfecto de esas naranjas sacadas del arroyo. Pero ese día se inundó no tanto, se inundó bastante, gran parte del centro, gran parte de Pueblo Nuevo, pero se frenó el agua y al otro día bajó. El que habla es Héctor Omar Salvador, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, y aporta una reflexión muy interesante sobre lo que podría haber pasado con los vecinos de la ciudad si no hubieran evacuado como lo hicieron. El lunes no había ya agua ni en el centro ni en Pueblo Nuevo, salvo algún bajío así, pero si no, no había. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo eso? La gente se había ido de la casa y no podían volver porque era todo un barrial, y eso creo que contribuyó a que no hubiese habido más víctimas. Al día siguiente, el lunes, vemos venir desde el oeste un cúmulo nimbo y ya se veía el agua que venía. Y ahí se vino con todo. Por suerte, gran parte de la gente del macrocentro ya no estaba en sus casas porque había salido el día anterior. Y lo mismo en Pueblo Nuevo. Pero si no, a mucha gente no le hubiese dado tiempo a salir, ni hubiésemos podido nosotros rescatarlo. Así que dentro de lo malo, tuvimos un poco de suerte. Obviamente hubo situaciones de pánico, de desesperación. Lo cuentan los entrevistados del momento, ¿no? Tiros al aire como para pedir auxilio, la forma de pedir auxilio, ¿no? Para ser escuchado. Y eso es recurrente en todas las inundaciones, te digo. En las inundaciones anteriores que uno lee en el 19 y demás, la forma de avisar muchas veces del peligro es hacer tiros al aire, ¿no? Pero hubo situaciones, sí, de desesperación en el sentido de la falta de comida, la falta de agua y eso que se fue solucionando en la medida que la situación se iba controlando y en la medida que también la cuestión horizontal empezó a trabajar. Las crónicas posteriores de los involucrados de forma directa, los partícipes, tanto anónimos como no. Marcos Rodríguez logra transportarnos a esos momentos de desesperación y angustia, detallando experiencias y sensaciones que se daban en plena inundación del 80. Cuerpo policial, el cuerpo municipal, el cuerpo de bomberos que comandaba Omar Escabuz, una de las últimas calles en ser nominadas en Olavarría, es la calle 5 bis. Obviamente la gente le costaba desprenderse de sus propiedades y aferrarse a lo suyo, ¿no? A sus bienes, a sus recuerdos, La gente posteriormente a la inundación recuerda eso, lo que perdió también desde un punto de vista del valor sentimental, ¿no?
5 y pico, a las 6 de la tarde, se larga ese golpe de agua y ahí ya ese agua no podía entrar en el arroyo. Era imposible si estaba hasta arriba. Y ahí salió y se empezó a desparramar. Y empezaba a llegar a Olavarría y se desparramaba. Ahí empezó a activar el teniente coronel que ya había venido, que yo había ido a buscar las lanchas, ya había venido. Entonces me preguntó, ¿de la municipalidad qué pasa? Héctor Omar Salvador nos cuenta el trabajo en conjunto y la conformación de los centros de evacuados en clubes de la ciudad. Después de Escudón no ha venido nadie más. Y bueno, se empezó a mover él. Le digo, hay que hacer centros de evacuado y hay que llevarles comida, agua, que no les falte nada, porque va a haber mucho evacuado. Y en eso llega el segundo jefe de bomberos de cuando yo ingresé, que yo tenía 13 años cuando ingresé. El segundo jefe de bomberos, Hugo Martinelli. Y me dice, Héctor, dice, ¿precisás algo? Le digo, sí, usted me puede servir. Le digo, ¿por qué no me hace el favor? Se va hasta el Fortín y habla con los directivos a ver si podemos usar el Fortín como centro de evacuado, porque ahí no va a llegar el agua. Yo más o menos conozco las alturas y yo sé que ahí no va a llegar el agua. Y bueno, se fue para allá. Cuando vino, dice, ya tenés todo armado. Es más, dice, Belingeri convocó a 4 familias o 5 cercanas ahí al club y a la comisión directiva a que se dediquen a atender a los evacuados. Centros evacuados oficiales y centros evacuados forzosos, autogestionados como fue el Colegio San Antonio en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo fue una zona muy aislada, generó su centro de evacuados en el Colegio San Antonio y desde ahí la misma gente, la misma comunidad del colegio organizó la ayuda a la gente, ¿no? Por suerte, prendió la idea de que realmente la cosa iba a ser ya muy seria y se ofrecieron los clubes de las sierras, Lomanera, Sierra Vallas. Entonces, ahí teníamos una vía de escape, se produjo un éxodo de gente a esos lugares de evacuación. La cantidad de evacuados informada oficialmente por la municipalidad fue de 14.000 personas a distintas escuelas y clubes de Olavarría y las localidades. Pero los autoevacuados a viviendas particulares del partido ascendió a más de 38.000 vecinos. En aquellos días de abril de 1980 funcionaron activamente 42 centros de evacuados habilitados y más de 50.000 personas abandonaron sus hogares escapando de la inundación. Pero ese lunes 28 de abril de 1980 también dejaría un golpe simbólico para los olavarrienses. Un último mensaje del intendente Carlos Víctor Portarrié antes del apagón de Radio Olavarría. Y lo más dramático, creo que lo más dramático de todo esto fue el día lunes, el mensaje del intendente Portarrié en aquel momento, cuando tomó el micrófono de Radio Olavarría para decirle a toda la población que tomara conciencia de lo que estaba pasando y que el destino de cada uno dependía de sí. Si había que subirse a un techo, si había que subirse a un paredón, creo que mencionó esa palabra. Escuchamos al periodista de nuestra ciudad, Beto Busecki, trasladando el sentir de los ciudadanos al escuchar aquel comunicado del intendente. Pero de alguna manera dio a entender que la situación estaba fuera de control. Sálvese quien puede y como pueda. Le hicieron una nota al doctor Portarrié, que era el intendente, y se armó la debacle porque fue tremendo, ya que empezó a explicar un poco qué había pasado, qué estaba pasando, qué podía pasar, y dijo, la radio se va a cortar, dice, porque ya no van a poder transmitir más ellos, y ustedes, cada uno dice, sálvese quien pueda. De la misma manera, Gerardo Pagano, jefe de locutores de Radio Olavarría, da cuenta de cómo se vivieron esas últimas palabras antes de que Radio Olavarría dejara de transmitir. Fue una frase desafortunada dentro de la inteligencia y la capacidad que tenía Portarrié, le salió eso. Y ahí, la gente, a 11 de la noche terminó de darse cuenta todo lo que se venía y que al otro día siguió, ¿no? Mi papá era una persona que le tenía muchísimo miedo al viento. Y él el viento lo asustaba mucho. Y también el ver el cielo, algunos colores característicos del cielo, y la lluvia, y a veces miraba y decía, me hace acordar al 80, porque en el año 80, como tuvimos todo un día completo de lluvia constante, el cielo como que tenía cierto color que los que recordamos ese año y por ahí lo vemos, decimos, mira, está como en aquella época. Son contadas las excepciones que uno puede decir, se ve igual, pero no.
como ese cielo no creo que se vuelva a repetir. Entre varios recuerdos, Alicia Puciarelli, jefa de la estación meteorológica de Olavarría por más de 30 años, también nos comparte los datos registrados por su padre, Luis Puciarelli, en su observatorio privado Alfa. Un promedio para un valor de marzo o de abril son de 99 milímetros y en ese momento se registraron en solamente 4 días 361 milímetros. Ese año llovieron alrededor de 1.100 milímetros, de los cuales 300 se registraron ese día, esos 4 días. Recordemos, un promedio anual de lluvia está entre 900 y 1.000 milímetros, algún que otro año con un poquito más de sequía, entre 800 milímetros. Ese año superó todo. Se registraron puntualmente en abril 547 milímetros 9 décimas. Momentos de tensión, por supuesto. Imagínate que había parturientas, que había que llevarla a la clínica. La que estaba más accesible era María Auxiliadora. Y para que te des una idea, las camas estaban atadas a las ventanas. El que habla y nos brinda esa imagen desesperante es Rubén Alberto Tosi, teniente primero del regimiento, y tiene que ver con otro de los hechos que ocurrieron en medio de la inundación del 80. Los nacimientos. Hubieron varios partos en domicilios o situaciones así de rescate. Incluso algunos de esos episodios impactaron en los nombres de los nacidos. Nací en la madrugada del 28 de abril del 1980 y no estaba programado para esa fecha. Se esperaba para más adelante, para mayo más o menos. Luciana Bruni nació en medio de aquella inundación de 1980 y reconstruye la historia de su nacimiento. En la madrugada mi mamá empezó con contracciones y tuvieron que tomar la decisión de bajar, porque mi casa era planta alta, y tomar un bote que habían dejado por si pasaba algo y salir a buscar un lugar para dar a luz. Vivíamos en la calle España y Vélez Arfield, en la planta alta. Que hoy es mi padrino, digamos, Oscar Díaz. Bueno, a la tarde del día anterior se había enterado que empezó a subir el agua en el barrio del No. Y sabiendo la situación de mi mamá, él quiso dejar un bote atado ahí en la puerta de mi casa, digamos, por precaución, por si pasaba algo. Había entrado en labor de parto, ya estaba el agua avanzada, se había convocado una ambulancia que no terminaba de llegar por la situación sabida. Nadie creía que el agua iba a llegar, pero él lo dejó ahí, presintiendo que podía pasar. Y gracias a eso pudieron salir en ese bote porque ya el agua estaba muy alta, no hacían pie en esa zona. Había mucha correntada, así que con mi papá y creo que mi abuelo subieron a mi mamá al bote y la llevaron hasta la calle 9 de Julio. Les costó mucho llegar porque la correntada era muy fuerte, pasaban muebles, bancos de plaza. Así que como pudieron llegar ahí, gracias a Dios estaba el camión de bomberos que la pudo trasladar hasta en ese momento el policlínico ferroviario, que al final no pudo dar a luz ahí porque no había médico. Así que se enteraron que en el hospital municipal había una doctora que estaba de guardia, la doctora Echepare, así que emprendieron camino hasta ese lugar. El nombre pensado para el niño, en este caso la niña, era creo que Luciana, y terminó siendo Luciana de los Milagros. Y gracias a Dios el parto fue totalmente normal, no había luz, no había agua en el hospital, se alumbraban con una vela. Fue todo bastante complejo, pero pensándolo hoy es una locura. En mi casa en ese momento había instalado 3 pluviómetros que mi papá siempre estaba recorriendo para tener mayor certeza de los datos del tiempo. Y en un momento de mucha lluvia, yo no me acuerdo si 8, 9, 10 de la noche, lloviendo torrencialmente, dice, voy a registrar otra vez. Alicia Puciarelli retrata la labor de su padre en medio del aluvión de aquel lunes 28 de abril de 1980 y deja una anécdota increíble. Tardaba y no volvía. Y por allá aparece en la puerta de la cocina, por supuesto, empapado, con el pluviómetro en la mano. Una olla, gritaba. Nosotros lo mirábamos con mi mamá y decíamos, ¿qué quiere con una olla? Le alcanzamos la olla, claro. Era tanta el agua que se había registrado. El pluviómetro estaba a tope, entonces directamente lo desenterró, el piso ya estaba muy blando a esa altura, desentierra el pluviómetro y vuelca la lluvia en la olla para que no se le perdiera ningún milímetro. Así que seguí registrando en el resto de los pluviómetros, vaciándolos constantemente porque la lluvia era tanta que no daban abasto. Con esa camioneta vengo a la municipalidad, no me acuerdo por qué, el lunes a la noche.
y se me aparece el doctor Cura, a quien lo conocía y lo quería mucho. Héctor Omar Salvador, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, también nos comparte otro momento clave, otra situación que demuestra la vocación y el profesionalismo en medio de la tragedia. Y él era, creo que, secretario de salud. Y me dice, ¿no me llevas hasta el Fortín y al hospital que quiero ver el estado sanitario de los evacuados? Me habían avisado recién por radio, cuando llegábamos al Fortín, que un Unimog del ejército no había podido llegar al hospital, pero otros 2 sí. Entonces me decían que la única manera de poder llegar al hospital, entrar al hospital, bien, pero llegar desde afuera, desde los barrios, digamos, era muy difícil. Y le digo, Cura, no lo voy a poder llevar al hospital porque escuche lo que me dicen por radio. Dice, ¿y no me podrás conseguir un Unimog que me venga a buscar a mí? Y lo llevó al hospital a ver el estado sanitario de los evacuados y de los internados. Se le aguantaba, Cura. Ese lunes 28 de abril de 1980 terminaría con una Olavarría bajo el agua, con camiones de bomberos y el ejército que ya no podían transitar por las calles anegadas, y un último mensaje del intendente en una radio Olavarría que se apagaría por varios días. Y además, miles de vecinos ya evacuados o aún en sus hogares, y esto es lo más dramático de la situación, desconociendo completamente si la lluvia pararía en algún momento. Guión y locución, César Ederi. Edición y producción sonora, Catalina Pin Beltramela. El podcast documental La Inundación del 80 es una producción original generada entre febrero y abril de 2025. Idea, investigación y producción general, César Ederi. El podcast La Inundación del 80 fue presentado por Proclean, especialistas en soluciones de higiene profesional para empresas e instituciones, asesoramiento experto, capacitación continua y acompañamiento constante que hace la diferencia. Solicita un asesor comercial por WhatsApp al 223-355-2001.